Este vídeo es el primero del tema 3. Está dedicado al axil. En este tema 3 vamos a estudiar axil con peso propio, sólidos de igual resistencia y tensiones en depósitos esféricos, cilíndricos. Por último, tensiones en anillos giratorios. Bueno, este primer vídeo va sobre los temas 1 y 2, o los apartados 1 y 2, pero también vamos a meter un pequeño apartado 0, que es un repaso muy breve de axil. Bien, sabemos del tema 1 y 2 y también del cuatrimestre pasado que cuando tenemos un sólido sometido a un esfuerzo axil, lo que estamos diciendo realmente es que el sólido está sometido a tensiones en una única dirección, es decir, uniaxial de tensiones, esta uniaxial de tensiones, que es un caso particular de estado plano de tensiones. En el estado tensional plano, si recordáis, teníamos, por ejemplo, un estado XY. Eso quería decir que en Z todas las componentes eran 0, con lo cual nuestra matriz de tensiones quedaría tau XY, tau XY, sigma Y, sigma X, y esto quedaría todo 0. Es decir, que las taos asociadas a Z, al eje que no está trabajando, al eje que no tiene tensiones, nos quedaban 0 automáticamente. En un estado uniaxial lo que tenemos es que estas son 0 y estas también son 0. Con lo cual lo único que tenemos es una tensión normal paralela al propio eje, que es el eje precisamente donde estamos colocando el axil. En estado de deformaciones recordaréis que un estado plano de tensiones no implica un estado plano de deformaciones, sino que los otros ejes se ven afectados por la rigidez transversal, es decir, por Poisson. Con lo cual nosotros tendremos un incremento de L que va a ser función de epsilon X, siendo epsilon X función a su vez de sigma X, y si estamos en uniaxial, esto es 0, directamente se nos cumple que epsilon X es igual a sigma X partido de E, mientras que las dos deformaciones transversales lo que van a depender es del módulo de Poisson, y típicamente si nosotros tenemos un axil de tracción tendremos alargamiento en X, tendremos acortamiento en Y y en Z, mientras que si el axil es de compresión tendremos acortamiento en X y tendremos alargamiento en Y y en Z. Esto nos recuerda, y como os digo, simplemente es un pequeño repaso de lo que ya debéis conocer de los temas anteriores, que si nosotros tenemos este prisma y nosotros tenemos tracciones en X,
siendo esta la longitud y la sección AB, en Y y en Z, la tensión es de tracción, nos ocurre que se nos acortan los dos laterales y se alarga la longitud, mientras que si el axil es de compresión, lo que nos va a quedar es una pieza así, con L menor que L0, A mayor que A0 y B mayor que B0. Esto también simplemente como recordatorio, nosotros estamos suponiendo que tenemos una distribución homogénea de tensiones, es decir, que P es igual a P por A, siendo P la tensión distribuida homogénea, a la cual podemos llamar sigma, con lo cual nuestra sigma va a ser P partido por A y es la sigma media, es decir, es la tensión que tendríamos en cualquier elemento infinitesimal de esta sección. Sin embargo, vimos en el laboratorio que existe el fenómeno de concentración de tensiones, que aquí tenemos una sigma máxima que es mayor que la sigma media. ¿Qué ocurre? Que esto venía dado por el factor de concentración de tensiones K, que nosotros no vamos a tener que tener en cuenta porque no vamos a trabajar con cambios bruscos de sección, sino que cualquier cambio que se produzca vamos a considerar que es lo suficientemente suave, cualquier radio de encuentro va a ser lo suficientemente grande como para que no tengamos que considerar esas concentraciones de tensiones. Pasamos ahora a lo que ya es materia de este tema, que es el caso de considerar el peso propio. Es decir, que vamos a tener un axil que en lugar de ser igual a lo largo de todo el sólido, va a variar en función de la altura a la que estemos, porque se va a ir acumulando el peso específico por la sección transversal, por la altura. Con lo cual, entre la parte superior y la base del prisma vamos a tener una distribución de tensiones correspondiente a una distribución de cargas triangular debida al peso propio, a la cual se puede sumar o restar un axil debido a cargas aplicadas. Esto va a querer decir que en caso de considerar el peso propio, dependiendo de las condiciones de contorno, nosotros podríamos tener un axil de compresión mayor, un axil de tracción mayor, o un axil de tracción menor, o un axil de compresión menor que el que teníamos sin considerar el peso propio. Típicamente, aquí hemos puesto un más, pero realmente esto sería más menos dependiendo de si está traccionado o comprimido. Para la figura es más, pero dependerá de si está apoyado o qué condiciones de sustentación tiene. Vamos a suponer por un momento que tenemos el sólido sin ninguna carga externa, única y exclusivamente sometido al peso propio. Me da igual si está apoyado o empotrado porque no vamos a tener en cuenta el pandeo y por tanto las condiciones de sustentación nos daría igual. Lo importante es que en este caso el axil que se va a ir acumulando
va a crear una compresión en la base. En este caso, en la parte superior tenemos un área y es 0. Luego el axil es 0, porque el axil va a ser precisamente el peso específico por el área por la y. ¿Qué ocurre? Que en la base tenemos el axil máximo, que es precisamente el peso específico por el área, pero por la longitud total de la pieza. Aquí, lógicamente, tendremos una tensión igual a 0, y aquí tendremos una tensión máxima, que es precisamente la longitud de la pieza por el peso específico. Esto tendrá que ser menor o igual que la tensión admisible para poder dimensionarlo. Bien, este axil es de compresión. Luego, nuestro epsilon sub i va a ser negativo. El incremento de L va a ser menor que 0, porque tenemos ese axil de compresión. Podemos expresar este incremento de longitud negativo como la variación del peso en función de I por la longitud inicial de la pieza. Vamos a ponerle al menos aquí porque realmente como esto no es negativo, si no, no veríamos que es de compresión. Podemos igualmente plantear el caso de un sólido colgado, sometido al peso propio, peso que se ha acumulado, de manera que teníamos F más P. Nuestra tensión máxima sería F más P entre A, que es igual a nuestro N máximo partido por A, y la ley sería F más el peso específico por el área por la altura partido de A, que es lo mismo que decir que esta parte podemos dejarla aparte porque incluso podría ser nula, más el peso específico en función de la altura. Obtenemos que el incremento de L es igual a la integral entre 0 y L de sigma i partido de E de dI, que es a su vez 1 partido por EA, 0L, F más de dI, todo ello, que es igual a 1 partido por EA por F por L más un medio de peso específico por L al cuadrado por A, que es igual, si queremos decir que ponemos la carga P total, esta misma que hemos puesto aquí, como peso específico por A por L,
Esto nos quedaría igual a L partido por EA por F más P medios. Bien, pasamos ahora al sólido isorresistente. Sólido isorresistente o sólido de igual resistencia, que es un sólido que está diseñado para que, si nosotros tenemos una F o un axil N en la parte superior, N partido por A0 va a ser sigma I. Nosotros tenemos, cortando por una rebanada más baja, tenemos N más ddN, siendo ddN lo que hemos acumulado por peso propio, acumulación de axil por peso propio, sigma siga siendo el mismo valor de antes. N más ddN partido por A1, que va a ser igual a N más ddN2 partido por A2 y así sucesivamente, hasta llegar a la base, en la que tendríamos una N más, esa ddN ya se habría convertido en el peso propio completo, dividido entre el área de la base. Este N más ddN lo podemos expresar así, y sería N, el axil que tenemos aplicado inicialmente, en este caso P, más ddN, siendo ddN ese peso específico por el área por la altura. Para calcular un sólido isorresistente, nosotros lo que haremos será establecer el equilibrio en una rebanada. El equilibrio de la rebanada va a ser N por arriba, N más ddN por abajo. Imaginad que aquí N ya es lo que hay acumulado de área de peso propio, está ahí, y aquí está justo lo que vamos acumulando en esta variación de DI. Podemos establecer la igualdad que hemos escrito antes, N más ddN es igual a N más el peso específico por el área de esa rebanada por ddi, de donde sacamos que ddN va a ser precisamente esta parte de la expresión. El esfuerzo axil N va a ser sigma I por A, que a su vez sabemos que es una tensión normal, va a ser P a 0. ¿Por qué P a 0? Porque queremos que esto sea constante. Sigma I es constante. Queremos que sea constante. Por el área que tenemos en ese punto. A0 va a ser precisamente el área de la sección extrema superior, o lo que es lo mismo, donde no hay peso propio, donde aplicamos P, donde aplicamos la carga exterior P. Bien, P también es constante, P y A0 son constantes las dos, luego en una supuesta integral lo podremos dejar fuera. P partido por A0 dda va a ser igual a ddN, que va a ser igual a esta parte de la igualdad que hemos establecido antes. De aquí podemos extraer que dda
partido de A es el peso específico por la sección de esa fibra superior partido de P de DI. Si hacemos la integral a los dos lados, obtenemos que el logaritmo neperiano de A es igual al A0P, que como dije antes, podíamos sacarlo fuera porque es una constante, por el peso específico, que también es constante, más por la altura del punto considerado, más la constante de integración. De aquí sacamos que A es igual a E elevado a el peso específico partido por sigma n por I más C, que es lo mismo que decir E elevado a sigma n por I por E elevado a C. Toda esta constante podremos sacarla, vamos a llamarla C'. Toda esta constante la podremos sacar de las condiciones de contorno. Sabemos que cuando I igual a 0, I es igual a 0. Luego A0 tiene que ser igual a C' por E elevado a sigma por I con I igual a 0. Todo esto nos queda 1, luego C' igual a 0, luego la ecuación nos queda A es igual a A0 por E, peso específico sigma n por I. Esto va a querer decir que cuando I igual a 0, A nos queda directamente a 0, y que cuando I igual a L, A es igual a A0 por E por el peso específico por L partido por sigma n cuando I igual a L.